problema que estuvimos checando la última clase, ¿no? Entonces, desde la teoría, teníamos que identificar todos los datos, ¿no? Ver cuál era el peso del objeto, que fue 4 libras fuerza. Identificamos K, la constante del resorte. De la lectura del problema sabemos que el término de amortiguamiento es el negativo de la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es de x, derivada de x con respecto al tiempo, pero dice que es igual en magnitud a la velocidad instantánea, pero el signo del término de amortiguamiento es negativo, ¿no? Entonces, el término de amortiguamiento es menos 1 por derivada de x con respecto a t. Entonces, identificamos el valor de beta. Beta es el coeficiente, el valor absoluto, ¿qué? El valor absoluto de este término, del coeficiente. Entonces, beta vale 1. Encontrábamos la posición inicial, la velocidad inicial, y ahora, ¿qué nos pedía el problema? El tiempo en el cual la masa pasa por la posición de equilibrio. Y otro, el tiempo cuando el desplazamiento es máximo. Tenemos la fórmula de masa, que es peso sobre gravedad. Entonces sustituíamos y teníamos que masa es igual a 4 libras fuerza por la gravedad, una aproximación de la gravedad que es 32 pies sobre segundo cuadrado. Y haciendo la conversión y simplificando, teníamos que la masa es 1/8 de Slug. Entonces nos vamos a la segunda parte, sustituimos la ecuación, la plantilla es m por la segunda derivada de x con respecto a t. Aquí me faltó un 2. Igual a menos kx menos beta por la derivada de x con respecto a t. Tenemos estos datos m, k y beta. Así nos queda la ecuación diferencial. Reescribimos en la forma estándar, dividimos por 1/8 o multiplicamos por 8 si así le quieren ver. Y ya tenemos que tenemos la ecuación en la forma estándar. Planteamos la ecuación auxiliar, analizamos y vemos en qué caso, ya vimos 3 casos, ¿no? Subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Todo depende del discriminante de segundo grado. De la ecuación en la forma estándar identificamos que 2 lambda es igual al coeficiente de la primera derivada y omega cuadrada es el coeficiente de x. Entonces despejamos y obtenemos que lambda vale 4 e identificamos que omega cuadrada vale 16. Calculamos el discriminante de segundo grado, que es esta parte. Lambda al cuadrado menos omega cuadrada nos queda 4 elevado al cuadrado menos 16 es igual a 0. Entonces, si regresamos a la teoría, vemos que tenemos el caso 2. El caso críticamente que amortiguado. Entonces, necesitamos investigar las raíces M1 y M2. Teniendo nuestra ecuación auxiliar, vemos que podemos factorizar m más 4 en el primer paréntesis y m más 4 en el paréntesis. O igual la ecuación auxiliar la pueden resolver con la fórmula general. Obtenemos que las dos raíces son iguales. Entonces, la solución general, ¿qué formato tiene? X función de t es igual a e a la menos 4t, paréntesis, c1 más c2 por t. Esto es la solución general. ¿Y dónde tomamos esta solución general? Regresamos en el tiempo a los 3 casos que vimos del movimiento amortiguado. Entonces, miren, entonces, aquí en este caso tenemos un caso que 2, sistema críticamente amortiguado, y aquí tenemos el formato de la solución, ¿no? Para el caso 2 críticamente amortiguado, ¿no? Entonces, esta es la teoría que vimos el lunes. Entonces, ya sabemos que la solución general va a tener este formato.
En este caso, ¿cuál fue el valor de lambda? 4, ¿no? Entonces, por eso tenemos en el problema exponencial de 4 negativo. Esta solución general. Entonces, todo lo que mencioné es a modo de recordatorio de lo que hicimos en la última clase, para retomar lo que nos hace falta, para terminar lo que nos hace falta. Tenemos la solución general. ¿Qué nos hace falta? C1 y C2, ¿para qué? ¿Para qué? Para conocer la solución particular. Esta es la solución general, derivamos. Aplicamos la condición inicial que x cuando el tiempo vale 0, el desplazamiento vale 1 negativo, y que x comita, que esto siempre es la velocidad inicial, x comita 0 evaluada en el tiempo igual a 0 es la velocidad inicial. Entonces sustituimos aquí x inicial es menos 1, exponencial de menos 4 por t que es 0, c1 más c2 por t que es 0, y de forma similar sustituimos para la derivada. Simplificamos, se reduce un sistema de ecuaciones, C1 es 1 negativo y 8 es igual a C2 menos 4C1. El valor de C1 ya lo obtenemos directo y después sustituimos y encontramos el valor de C2. Y aquí tenemos nuestra solución particular. ¿Por qué? Porque aquí sustituimos C1 y aquí sustituimos C2. Repito, esto muy breve fue recordatorio de lo que vimos en la última clase. Teniendo ya nuestra solución particular, vamos a hallar lo que nos hace falta. ¿Preguntas? Sé que es un proceso largo. Dice Chuy que se le está actualizando la compu. Ok, bueno, ahí sí, pues ya esperemos que regrese. Cuando regrese Jesús a la clase. Gracias, Ángel. Bueno, procedimiento algo largo. ¿Dudas hasta acá? Vamos a cuando regresemos, pues va a haber asesorías para practicar, porque el enfoque de este parcial va a ser el por qué, ajá, y cómo se llama esto, ajá, y de dónde sale esto. Entonces lo importante es que entendamos el por qué, el que hay detrás de cámaras de cada cosa y cómo se llama, ¿eh? Ese va a ser el enfoque de este parcial. Más reflexivo, ¿eh? Entonces, es bueno derivar, sustituir, calcular, pero hay que ser también reflexivos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esto va a fijar más con la práctica. Va a fijar más con la práctica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno. La experiencia la va a dar ahorita en vacaciones. Pues Ángel, yo lo que puedo hacer, Ángel, es... No me gustaría partir la experiencia en dos porque realmente no sé hasta dónde avancemos, ¿no? O sea, en este caso, pues yo preferiría dejarlas ya regresando, ¿no? Porque ya voy a tener una idea más, un panorama más general, más concreto de lo que llegaremos a ver. Entiendo que cuando regresemos van a ser 2 semanas de clases, ¿no? Es una semana de experiencias y después la semana de exámenes y luego la semana de finales. Solo es una de clases, Solo es una de clases. Solo es una de clases, profe. ¿Una de clases, una de experiencias o solo una y a lo que va? No, o sea, empezamos el 4 de enero en esa semana y ya, y no. Sí, y terminamos el 8, o sea, y ya después son los finales. Ah, o El sea, es 11 una lo de clases, una de clases. A ver, barajean, bueno, hablemos más tranquilamente, ¿no? Es una de clases, ya luego tercer parcial, los exámenes del tercer parcial. Iniciamos el 4 de enero y el Ajá. semestre acaba el 8.
solo tenemos una semana, porque ya la semana del 11 ya son semana de finales, pues solo tenemos una semana para todo, ¿no? O... Sí. Sí, de hecho muchos maestros están pensando lo mismo. Les voy a poner ya para esa semana final, ya esa semana se va a hacer un desastre de experiencia. Sí, porque en una semana tenemos que ver, pues allá todo, pues finiquitar todo. Pues... Que quién sepa que dejan una semana más, pero Pues esa semana nos va a servir para ver algo muy importante, que es de la transformada de la plaza, y ya con eso cerramos. Pues voy mandando, así ya con una semana nada más, pues voy mandando la experiencia, o sea, pero es para que la vayan adelantando, o sea, no, o sea, yo no soy de dejar tareas para vacaciones, cada compañero es libre de decidir cómo administra su materia, pero yo para vacaciones no soy de dejar así como de que el 30 me tienes que entregar algo, no, 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 no. Entonces, pues yo lo voy a ir dejando, ya con que ustedes, yo tenía la idea que solo eran 2 semanas que teníamos, entonces pues regresando. Bueno, de hecho, ya voy a ir redactando la experiencia porque en una semana no vamos a avanzar mucho. Pero sí necesitamos la transformada de la plaza, necesariamente. Con eso se cierra todo, la transformada de la plaza. perfecto. Bueno, entonces podemos seguir, gracias por el informe. Bueno, entonces necesitamos el tiempo cuando la posición vale cero, ¿no? Entonces, cuando la masa pasa por el origen, ¿no? Cuando x vale 0, la masa está pasando por la posición de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces vamos a igualar a 0 nuestra solución particular. Vamos a igualar a 0 nuestra solución particular. Ahora, tenemos la multiplicación de dos expresiones. Tenemos que analizar cuándo ocurre que cada una vale 0, ¿no? Pero ojo, miren, el exponencial siempre va a ser diferente de 0. Ojo, el exponencial siempre va a ser diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo único que puede volverse 0 en esta multiplicación? Lo que está entre paréntesis. Lo único que puede valer 0 es lo que está en paréntesis, que es que es un polinomio lineal, ¿no? Entonces, sabiendo que el exponencial, ojo, esto es, el exponencial siempre es diferente de 0. Esa es la razón. O sea, el exponencial jamás va a ser 0 que en el conjunto de los números reales, que es en el que estamos trabajando. El exponencial siempre es diferente a 0. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué debe de ser 0? Entonces, esto es lo que sí puede ser 0, ¿no? Entonces, despejamos el valor de t, tenemos 4t es igual a 1. Entonces, tenemos t es igual a ¿cuánto? A 1/4, ¿no? Entonces, esta es la t que nosotros estábamos buscando. Cuando el objeto o la masa pasa por la posición de equilibrio. Entonces, la conclusión es en t igual a 1/4 de segundo, porque el tiempo se mide en segundos. O si alguien gusta escribirlo, 0.25 segundos, la masa pasa por la posición de equilibrio x igual a 0. Entonces, esta es la respuesta a la primera pregunta que nos hace el problema. ¿En qué tiempo la masa pasa por la posición de equilibrio?
Recuerden que la posición de equilibrio es que cuando x vale 0, igualamos a 0x. Analizamos los factores que tenemos, el exponencial jamás podrá ser 0 en los reales, entonces necesitamos que este paréntesis, que es un polinomio lineal, lo igualamos a 0, despejamos t y ya establecemos nuestra conclusión. Entonces aquí encontramos el valor de t, pero informamos claramente. En t igual a 1/4 de segundo o 0.5 segundos, la masa pasa por la posición de equilibrio. Entonces hay que ser específico y hay que redactar, no es nada más encontrar el valor de t, hay que con palabras informar. En t igual a tanto, la masa pasa por la posición de equilibrio x igual a 0. Nos hace falta encontrar otro tiempo cuando el desplazamiento es máximo. ¿Cuándo el desplazamiento es máximo? ¿Preguntas de esta parte? Bueno, un ratito para que tomen nota. Profe, vuelvo en un momento. Sí. ¿Puedo seguir con la próxima parte del problema? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya voy a ir dejando la experiencia. Pero pues la experiencia va a ser ¿para qué? Déjenme pensar qué fecha. Bueno, entonces tenemos que hallar el tiempo 2 cuando el desplazamiento es ¿qué? Máximo. Aquí vamos a volver a usar ¿qué? Vamos a volver a usar la solución particular que tenemos e a la menos 4t. Tenemos que es menos 1 más 4t. Entonces aquí es
recordando de cálculo el máximo del desplazamiento se alcanza cuando tenemos que hallar los puntos críticos del desplazamiento, ¿no? Entonces vamos a derivar el desplazamiento y vamos a ver en qué valores de x se hace 0. Tenemos que encontrar los puntos críticos de x, por eso vamos a derivar. Entonces, vamos a encontrar x comita t, y tenemos e a la menos 4t, lo primero por derivada de lo segundo, más lo segundo, por derivada de lo primero, que es menos 4 exponencial de 4t. Esto va a ser que igualado a 0. Entonces tenemos 4 exponencial de 4t. 4 exponencial pasa adelante el 4. Tenemos menos 4 exponencial de 4t. Lo pasamos adelante. Y queda menos 1 más 4t igual a 0. Aquí, ¿qué podemos factorizar? Por factor común, que es álgebra, de los casos que vimos en primer semestre, queda 4 exponencial de 4t, y aquí queda 1 menos, es este menos, y aquí vamos a tener menos 1 más 4t. Estamos aplicando factor común. Es importante que razonemos y comprendamos por qué estamos aplicando estos pasos. Estamos factorizando para que esta expresión se convierta en un producto, y vamos a ver qué factores se pueden hacer 0 y dónde se hacen 0. Entonces, menos por menos, más 1, menos por más, menos 4t, igual a 0. 4 exponencial de 4t, 1 más 1, 2, menos 4t, igual a 0. ¿Se acuerdan? 4 pues no tiene la variable independiente, así que no lo analizamos. Entonces, ojo, exponencial siempre va a ser diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede volver 0? El paréntesis, la expresión que está al interior del paréntesis, ¿no? Entonces, analizamos 2 menos 4t igual a ¿qué? A 0. Entonces despejamos el valor de t, que es menos 4t, el 2 que está positivo pasa a negativo, y tenemos que t es 2/4, que es un medio, punto 5. Entonces, este es ¿qué? Es el valor crítico. Donde la derivada se hace 0, tenemos el punto llamado valor crítico de la función original, que es x, ¿no? X, que nos da el desplazamiento. Ahora, ¿cómo comprobar si este valor punto crítico nos da un máximo o nos da un mínimo? Existe el criterio de la segunda derivada. Entonces, vamos a tomar la primera derivada. La primera derivada es, de hecho, podemos dejarlo así, ¿no? 4 exponencial de 4t, paréntesis, 2 menos 4t. Entonces, esta es una representación más conveniente de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque está factorizada y es más fácil derivar algo que está ¿qué? Factorizado o representado como una multiplicación. Bueno, me espero un ratito, tomen nota, por favor. ¿Preguntas? Eso también lo podemos poner como, bueno, factorizar un 2 dentro de la multiplicación del Sí, paréntesis, Udave, ¿no? sí se puede.
De hecho, vamos a hacerlo. Gracias, Udave. Profe, ¿van a estar disponibles los videos aquí para el periodo de Sí, vacaciones? sí, Perfecto. sí. No les digo con honestidad si yo voy a estar disponible, pero ya les aviso si... O sea, obvio, 24, 25, 31 y primero voy a estar fuera del radar. Ya les aviso si algún día hay asesorías. Si algún día. 1 menos 2t. Entonces tenemos x comita de t. Factorizo este 2 como comentó Udave, gracias a Udave. Y multiplicamos 4 por 2, 8. Exponencial de menos 2t. Paréntesis 1 menos 2t. Ya así es más fácil. Necesitamos volver a derivar esto. ¿Por qué? Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para ver si este valor de t, que es el punto crítico o valor crítico, proporciona o un máximo o un mínimo. Entonces, está la prueba de la segunda derivada para ver si el punto crítico proporciona un máximo o un mínimo. Entonces, lo atractivo, bueno, de este tipo de problemas es que se involucra todo, ¿no? Procedimiento de ecuaciones diferenciales, análisis de cálculo diferencial, hacer las gráficas. Para mí las vacaciones no son extinción total, ¿eh? No es desaparición del mapa. Así que puede que haya asesorías, pero me gustaría más que fueran prácticas, ¿no? Pues de hecho ahí va a estar que ya voy a ir dejando la experiencia y obvio la fecha va a ser, la fecha de recepción va a ser después de regresar. ¿Podemos seguir? Profe, lo que escribió ahí es la segunda derivada. No, es la primera derivada, Carlos, pero con la factorización que nos comentó Udave, ¿no? De sacar el 2 del paréntesis, ¿no? Eso es apenas Ok. la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada para comprobar si el punto crítico un medio nos proporciona qué, o un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque el problema nos pide un máximo, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno, entonces, calculamos la segunda derivada. Calculando la segunda derivada. Derivamos la primera. Tenemos el 8 puede salir como constante y queda el exponencial
por la derivada del polinomio, ¿no? Que es menos 2 más el polinomio menos 4 menos 4 menos 4t. Entonces tenemos el exponencial por la derivada de lo que está en paréntesis, que es menos 4t, por derivada del polinomio que es 2, más el polinomio por derivada del exponencial, que es menos 4 exponencial de menos 4t. Es lo primero por derivada de lo segundo, aquí es menos 2, más lo segundo por derivada de lo primero. Entonces, ¿qué podemos? Esto, ajá. De hecho, aquí no tenemos que igualar a 0, solo tenemos que sustituir, ¿no? ¿Qué valor vamos a sustituir? Calculamos la segunda derivada. ¿Qué valor vamos a sustituir? El punto El crítico. 0.5. El punto 5 o el 1/2. Entonces, vamos a sustituir, ¿qué? Vamos a sustituir el punto 5 como, bueno, es más pro, como gusten, pero es más pro manejarlo como 1/2. Entonces tenemos 8, exponencial tenemos menos 4 por punto 5, bueno, por facilidad vamos a manejarlo como punto 5, más 1 menos que menos 2, ¿por cuánto? Por el punto 5 menos 4 exponencial de menos 4 por punto 5. Entonces tenemos x comita. Entonces tenemos 8 exponencial menos 4 por punto 5 queda que 2, que está siendo multiplicado por el 2 negativo. Aquí tenemos 1 menos 2.5. Esto se hace que es 0, ¿no? En consecuencia, todo este segundo miembro se hace ¿qué? Se hace 0, Todo este segundo miembro, porque queda 0 por menos 4 exponencial. Esta segunda parte se hace ¿qué? Se hace 0. Esta segunda parte se hace 0, porque 0 por menos 4 exponencial, 0. 2.5, ¿cuánto es 1? Y 1 menos 1, 0. Entonces toda esta parte se hace 0. Solo nos queda la primera parte, ¿no? Y simplificamos, tenemos más por menos queda menos 16 exponencial de menos 2. Esto simplificándolo para dejar el exponente positivo queda menos 16 entre ¿qué? Entre e ¿qué? Entre e cuadrada. Pero ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? La segunda derivada evaluada en el punto crítico tiene un valor, en este caso, ¿qué? Negativo, Vemos que la segunda derivada evaluada en el punto crítico, que es 0.5 o 1/2, la segunda derivada evaluada en ese valor, 0.5, ¿qué signo tiene? Negativo, Entonces, cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, ¿qué nos dice qué? ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Como la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0. Es un máximo, ¿no? Es un máximo. T igual a 1/2 o 0.5 segundos es un máximo ¿de qué función? De la original, de x de t. Entonces, esto es criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Repito, entonces, para esta segunda parte necesitamos encontrar un punto crítico. Entonces, ¿qué es un punto crítico?
donde la derivada se hace 0. Entonces, vamos a ver dónde ocurre el máximo, ¿no? Entonces, los puntos críticos son donde la derivada vale 0, ¿no? Entonces tenemos la función original, derivamos, factorizamos 4 exponencial por factor común, simplificamos lo que está dentro del corchete, analizamos lo que queda, que es una multiplicación, el exponencial jamás va a ser 0, vemos dónde la expresión que está al interior del paréntesis se hace 0, tenemos que el punto crítico, candidato a máximo o mínimo, Aquí vamos a decirle este es candidato a máximo o mínimo. Entonces, nosotros tenemos que cerciorarnos que este valor nos da un máximo, porque lo que nos está demandando el problema o la pregunta es un máximo, candidato a máximo o mínimo. El punto crítico o te va a dar máximo o te va a dar mínimo. Nosotros tenemos que verificar que nos da un máximo. Tenemos la primera derivada que estaba escrita así, ¿no? Eso viene de esta parte, ¿no? De esta parte. Pero esta parte ya la necesitamos como expresión. Entonces, gracias aquí a lo que nos comentó Udave, factorizamos el 2, queda 2 por 4, 8 exponencial de menos 4t, paréntesis 1 menos 2t. Ahora, necesitamos calcular la segunda derivada de ¿quién? De x, que es el desplazamiento. Tenemos la primera derivada, volvemos a derivar, factorizamos. De hecho, la podemos dejar así. Sustituimos el valor crítico que es un medio y dependiendo del signo que tenga la sustitución del valor crítico en la segunda derivada, existe el criterio de la segunda derivada para saber si dicho punto crítico, en este caso t igual a un medio o 0.5 es un máximo o un mínimo. Sustituimos el valor de un medio que o 0.5 en la segunda derivada, que es esto. Sustituimos y reducimos y nos queda menos 16 entre e al cuadrado, que es un valor negativo. Entonces, ¿qué dice el teorema de la segunda, el criterio de la segunda derivada? Cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es menor que 0, el punto crítico es un máximo. Aquí estamos comprobando que el punto crítico un medio o 0.5 es un máximo de la función original, ¿no? De x de t. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Ahorita voy a buscar algún resumen que nos diga así bonito cuando el criterio de la segunda derivada nos dice cuando un punto ¿qué? Cuando un punto crítico es máximo o mínimo. Aquí lo encontré, voy a tomar esta imagen que no es mía. Y también me gusta esa imagen porque dice cuándo funciona y cuándo no. Entonces, tomen nota por favor y ahorita voy a pegar la otra imagen. Estamos verificando que t igual a un medio es ¿qué? Es un máximo, ¿no?
¿Puedo seguir? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Por mi parte, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a insertar esa imagen, recordatorio del criterio de la segunda derivada. Recordatorio. Recordatorio. Ahora, ¿qué necesitamos? Tenemos la solución particular, ¿no? X de t es igual a ¿qué? A exponencial de menos 4t, paréntesis, C1 sería, es 1 menos 4t, ¿no? Entonces, esto se tiene que graficar, ¿eh? La solución particular se tiene que graficar. Ahorita voy a hacer la gráfica en Desmos y ahorita se las comparto. Vamos a usar Desmos. Tenemos que graficar en estos problemas. Siempre habrá que graficar la solución, que es la solución particular, necesariamente, obligatoriamente. Graficar la solución particular. Ahorita les muestro la gráfica.
Ahorita comparto. Miren, entonces, me digan por favor cuando ya haya cargado. Ya se ve, profe. Ah, bueno, miren. Aquí en Desmos, miren, si nosotros le asignamos X, o sea, si nosotros la variable dependiente la llamamos X, Desmos la considera una ecuación paramétrica. En lugar de X podemos utilizar S, que es desplazamiento en inglés, ¿no? Y así sí nos quedaría, miren. Entonces nosotros en lugar de utilizar la X, ¿para qué? Para que Desmos lo grafique de la manera... De hecho, a ver, si lo tomamos... si lo tomamos así... No, mejor vamos a utilizarlo con S. Sí, mejor S. Entonces utilizamos S en lugar de la X para que Desmos grafique. Repito, S en lugar de la X, para que Desmos grafique. Entonces tenemos el exponencial negativo, exponencial, así miren, vamos a ver, les voy a decir cómo se ingresa, ¿no? Entonces tenemos exponencial por el número de Euler, la función exponencial menos 4 por t, cerramos paréntesis, puntito, el otro factor que es el polinomio. Entonces tenemos 1 por 4, ¿qué? Por 4t, ¿no? Ahí tenemos el desplazamiento, Ahí tenemos el desplazamiento de la masa, ¿no? Vamos a indicar, en este paréntesis vamos a indicar, esto es necesario, el tiempo tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, dentro de llaves, t mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, ahí estamos estableciendo o restringiendo el dominio de la t, ¿no? Porque t representa el tiempo, ¿no? Entonces, en estos problemas, t mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos, ¿qué? Tenemos la gráfica de nuestra, ¿qué? De nuestra solución particular. Tenemos... Profe, Sí. creo que es -1 más 4t. Bueno, sí tengo anotado. A ver. Sí, así es, Carlos, gracias. Es -1 más 4t. -1 más 4t. Gracias, Carlos. Entonces, corregimos. -1 más 4t. Gracias, Carlos. Entonces, gracias. Entonces, esa es la solución particular. La solución particular del desplazamiento de nuestra, ¿qué? De nuestra masa, ¿no? Ahora, ya tenemos, ¿qué? Tenemos el desplazamiento. Si nosotros quisiéramos la velocidad instantánea, ¿qué necesitamos? Alguien que me responda. Si nosotros queremos la velocidad instantánea, ¿qué tenemos que hacerle en este caso, ¿no? Si S sustituye a la X, esa es otra forma de representar posición. ¿Qué tenemos que hacerle a S para encontrar la velocidad instantánea? ¿Qué operación? Sería calcular su primera derivada. Así es, su primera derivada, Eudave, ¿no? Y la primera derivada ya la tenemos, ¿no? Entonces vamos a ponerle b de velocidad, ¿no? Y de hecho la primera derivada ya la tenemos. ¿Por qué? Porque la utilizamos ¿para qué? La utilizamos para el punto crítico. Entonces tenemos que la primera derivada es 8 por exponencial de 4t, puntito, y es 1 menos 2t. 1 menos 2t.
Ojo, ahí ya tenemos que tenemos graficada la velocidad, que es la primera derivada de qué. La primera derivada, recuerden, y aquí en Desmos, para cuestión de graficar, S sustituye a quién. S sustituye a X, entonces, la primera derivada de S es que es la velocidad instantánea. Entonces, la gráfica negra es que es la velocidad instantánea. Si quisiéramos la aceleración instantánea, acuérdense, ya tenemos la segunda derivada de X, que en este caso viene a ser S, ¿no? Entonces tenemos A, que es la aceleración. Regresamos a la pizarra. Ahorita regreso a la pizarra para que vean que ya tenemos esa. Miren, aquí tenemos que tenemos una expresión. ¿Para qué tenemos una expresión para la segunda derivada? Tenemos una expresión para la segunda derivada, ¿no? Entonces podemos representar también que podemos representar la aceleración. Entonces, cierro esta parte. Quienes hayan copiado, por favor, me la van a dictar la aceleración, la expresión para la aceleración. Dejamos de compartir ¿qué? Dejamos de compartir esto y regresamos a Desmos. Entonces, por favor, díctanme cuál es la aceleración. Bueno, sería 8 por, sería exponencial de menos, De menos 4t, menos 2. menos 4t, menos 4 por t, puntito, menos 2, más el polinomio, ¿no? Que es 1 menos 2t, 1 menos 2 menos 2t, 1 menos 2t, puntito, la derivada del exponencial, ¿no? Que es menos 4 por exponencial de menos 4t, paréntesis del exponencial, paréntesis de la multiplicación y paréntesis, ¿qué? Paréntesis del paréntesis de afuera. Entonces tenemos exponencial de menos 4t por 2 negativo, más 1 por menos 2t, puntito por derivada del exponencial. Aquí el paréntesis, este primer paréntesis es del exponencial, ese segundo es del producto y esto es de... El último es de la factorización del 8. Entonces, y vamos a cambiarle el color a la gráfica. Acá en configuración, vamos a ponerle un colorcito que es morado. El ancho vamos a ponerle 4. Y ya tenemos que tenemos las gráficas. La naranja es la posición, la negra es la velocidad y la moradita es que la aceleración. Entonces, a partir de un problema tenemos 3 gráficas. Entonces, ahorita voy a exportar esto, lo voy a guardar. Le vamos a colocar vamos a colocarle movimiento amortiguado. Movimiento amortiguado. Esto es críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Lo guardamos. Lo voy a copiar en el enlace. Lo vamos a compartir en el chat general de Teams. Ramón, gracias por tu opinión. Entonces ya la voy a ir dejando la experiencia. Bueno, entonces miren, ya ven que con un solo problema encontramos 3 gráficas.
Entonces, este es un problema que completo porque involucra lo que es ver si qué tipo de caso es. En este caso es críticamente amortiguado, pero utilizamos el discriminante, ¿no? El lambda cuadrada menos omega cuadrada para aclarar y hacer patente que es caso que críticamente amortiguado. Hallamos la solución general, hallamos la solución particular, pero importante también identificamos quién era lambda, identificamos quién era omega. Con las condiciones iniciales encontramos la solución ¿qué? La solución particular. Entonces, a partir de la solución particular, dimos respuesta a los que nos pedía el problema, ¿no? ¿En qué tiempo la masa pasaba por la posición de equilibrio? Por x igual a 0. En este caso, encontramos que t nos proporcionaba un máximo para la posición, ¿no? Comprobamos el punto crítico con la primera derivada, lo encontramos con la primera derivada, igualando a 0. Comprobamos que el punto crítico era un máximo con el criterio de la segunda derivada. Y ya para cerrar, encontramos que la gráfica de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Entonces, este es un problema completo, integral. Integral en el aspecto de que evaluamos muchos aspectos de este tema. Entonces, vamos a comenzar mínimo otro ejemplo, comenzar mínimo. Si no lo llegásemos a terminar, yo subo un video, yo lo termino solito, yo bailo solito y ya subo. Pero vamos a comenzar otro problema. Ya estos videos estarán disponibles en vacaciones, ¿no? Y como les comento, para mí las vacaciones no son extinciones total, así vino el meteorito y se lo llevó, o sea, estoy considerando subir videos en vacaciones, porque si no a mí el cerebro se me enfría y cuando se enfría es peligroso. Entonces estoy considerando subir videos en vacaciones. Ya eso ya al que le guste verlo, ¿no? Como sea, ahí queda para la eternidad. Ya compartí la gráfica en Desmos. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Bueno, miren, lo que podríamos hacer aquí para cerrar la gráfica es garantizar que se calculen los valores para t De mayor o igual momento, que 0, ¿no? Ajá. En este caso, miren, agregamos la llavecita para garantizar que todo se realice para t mayor o igual que 0. Entonces la llavecita y t mayor o igual que 0, ¿no? Bueno, entonces vamos mínimo a iniciar otro problema. Repito, mínimo vamos a comenzar otro problema. Este fue críticamente amortiguado. Porque después de identificar lambda y omega, vimos que lambda cuadrada menos omega cuadrada, ¿cuánto da? 0. Entonces, el análisis de esto, lambda cuadrada menos omega cuadrada, igual a 0 es críticamente amortiguado. Esto es pregunta de examen, entonces. El problema no nada va a ser derivar, sustituir y ya así en carrerita, ¿no? En cascada, ¿no? Sino voy a preguntar el porqué de todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y quién es lambda? ¿Y quién es omega? Entonces es un análisis a profundidad, no nada más derivar, integrar y calcular. No. Bueno, entonces regresamos a la pizarra y mínimo vamos a comenzar otro problema. Entonces, aquí qué es lo que podemos hacer es, bueno, ya compartimos, voy con otra hojita de la pizarra. Entonces ya a modo de remache de este problema, vamos a pegar, ¿qué? Vamos a pegar la gráfica acá.
Ahí tenemos la gráfica. Ahí tenemos la gráfica. Entonces, aquí sería x de t. Bueno, tenemos la expresión para qué, para la aceleración, ¿no? B de t. ¿Cuánto fue? La primera derivada es 8 exponencial de menos 4t paréntesis 1 menos 2t. La aceleración a de t es igual a 8 paréntesis menos 2 exponencial de 4t menos 2 exponencial de 4t más 1 menos 2t por menos 4 exponencial de menos 4t. Se puede reducir esta expresión, aceleración, que es función de t, 8, queda menos 2, quedaría que menos 6 exponencial de 4t más 8t exponencial de 4t, y se puede factorizar más, pero allí le dejamos. Expresión para la aceleración y expresión para la velocidad y expresión para la posición, que son las tres que se graficaron acá. Bueno, de todas maneras voy a subir que este PDF ya está compartida la gráfica y las instrucciones de Desmos en el chat general. Ahora mínimo vamos a comenzar otro problema. Aunque le digo, yo ya lo concluya solito. Entonces vamos a ponerle ejemplo 2. Voy a dejar aquí espacio para colocar que la teoría, voy a descargar el libro en inglés y voy a buscar, pero en español, porque lo tengo descargado, pero me manda mucho error este archivo, entonces voy a tratar de, y si no yo escribo y luego exporto la imagen. Dice, una masa que pesa 16 libras, Vamos a ir identificando los datos. Una masa que pesa 16 libras. W, 16 libras fuerza. Se une a un resorte de 5 pies de largo. Ese es S. Bueno, en nuestro contexto de los problemas, S es ¿qué? Esa es la longitud inicial del resorte. 5 pies. En equilibrio, el resorte mide ¿qué? 8.2 pies, ¿no? Entonces, acuérdense que el equilibrio ocurre ¿qué? El equilibrio ocurre cuando ¿qué? Cuando colgamos ¿qué? Cuando colgamos la pesa del resorte, ¿no? Y ahí se estira. Entonces, una cosa es la longitud, es cuando colocamos inmediatamente que la pesa al extremo del resorte.
Entonces, ahí calcularíamos la elongación del resorte, ¿no? ¿Cuánto se estira el resorte, ¿no? Entonces, aquí tenemos elongación del resorte. Elongación del resorte. ¿Cuánto se estira? Sería que sería 8.2 menos 5 nos da 3.2 pie. Ya luego dice, si al inicio la masa se libera desde el reposo, si nos dice que la masa se libera desde del reposo, ¿cuál es su velocidad inicial? Alguien que me diga. Si la masa se deriva desde el reposo, ¿cuál es la velocidad inicial entonces? Cero. Cero. Uh-huh. Entonces, x comita, que es la velocidad instantánea, evaluada en el tiempo cero, es igual a ¿cuánto? Cero. Luego dice, en un punto 2 pies arriba de la posición de equilibrio. Entonces, es liberado en un punto 2 pies arriba de la posición de equilibrio. Eso se refiere a la posición que, a la posición inicial. Es liberada en un punto que, liberada en un punto 2 pies arriba de la posición de equilibrio. Ahora, ese 2 va a ser con signo negativo o con signo positivo, de acuerdo a la convención que nosotros manejamos para signos. Dice que Negativo. es negativo, ¿por qué? Porque está arriba de la posición de equilibrio. 2 pies negativos. Encuentre los desplazamientos x de t. Nos piden encontrar que el desplazamiento si se sabe además que el medio circundante, o sea, el ambiente, el medio donde se mueve la pesa, dice, ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad que, numéricamente igual a la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, al decir que en este caso el medio ofrece una resistencia igual a la velocidad instantánea, igual quiere decir que es una vez es la velocidad instantánea. En este caso, ¿cuánto vale beta? Beta vale 1. Porque dice, ofrece una resistencia igual a la velocidad instantánea. Si el problema dijera, el medio ofrece una resistencia 1.5 veces la velocidad instantánea, ¿cuánto valdría beta? 1.5. Entonces nos dice, el medio ofrece una resistencia que una veces la velocidad instantánea. Si dijera, el medio ofrece una resistencia de 1.5 veces la velocidad instantánea, beta valdría 1.5. Entonces, esa es la pauta para detectar beta, ¿no? ¿Cuánto vale beta, no? Entonces, beta vale 1 en este problema. Entonces, estas son las condiciones iniciales, ¿eh? Condiciones iniciales, ¿no? Profe, ¿en qué libro está el problema? Está en el SIL, en el 100, es el problema, es el ejemplo 5 de la sección 5.1. Ok. Yo en este caso, a menos que se las pegue en inglés, eso es lo que voy a hacer. Les pego aquí el enunciado en inglés, ¿eh? Porque es el único que tengo a mano. Permítame, voy a conectar mi compu.
Bueno, ahorita busco el libro en inglés y colocamos el enunciado del problema en inglés. Profe, ahí ya es otro problema, o... Ya es otro problema, Eudavio. Ya es otro problema. Ahorita pego la... Ahorita pegamos la teoría de este problema que ya es otro. Ahí está la teoría del problema. Bueno, identificamos que beta ¿qué? Que beta vale 1. Dice... ¿Por qué necesitamos la elongación del resorte? La elongación del resorte en este caso es... Aquí es la longitud inicial. Es L0. L0 es que es la longitud inicial del resorte. L0 es la longitud inicial del resorte. La S es cuánto se estira el resorte en la posición de equilibrio. L0 es la longitud inicial del resorte. S es la elongación, cuánto se estira el resorte en la posición de equilibrio. Cuando inmediatamente se coloca la pesa o el objeto en el extremo del resorte. Ahora, esto se representa S. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dato aquí nos falta? Alguien que me diga. ¿Qué dato que se ha proporcionado en otros problemas nos falta aquí? ¿Qué otro dato que se nos ha proporcionado en el problema anterior falta aquí? Muy importante. ¿Qué otro problema, qué otra constante deberíamos de tener? La constante de resorte. Así es, Carlos, la constante del resorte, ¿no? Entonces, dentro de las fórmulas vamos a usar la ley de Hooke. Fórmula, tenemos la ley de Hooke. Entonces, la fuerza que estira el resorte es igual a K, la constante del resorte, por S, que es la deformación, ¿no? Entonces, la fuerza es ¿qué? La fuerza es el peso, ¿no? Vamos a manejarlo acá. Esto es ley de Hooke. Ley de Hooke. Entonces, sustitución y resultados. Tenemos, despejamos y necesitamos el valor de K. K es igual a F sobre S. Entonces tenemos que la fuerza, que es el peso, ¿cuánto fue? 16, gracias, 16 libras fuerza. ¿Entre qué? Entre la deformación, la elongación del resorte, que fue S.
que es que 3.2 pies. Dividimos 16 entre 3.2 y da que 5 libras fuerza sobre pie. Este es el valor de K y se despeja de la ley de Hooke. Entonces ya tenemos el valor de K. ¿Qué otro dato importante nos hace falta? ¿Qué otro dato importante nos hace falta? La masa, ¿no? Porque ahí dice una masa, pero podría traducirse el objeto, ¿no? Porque nos hace falta en este caso, ¿qué? ¿Cuál es la masa de ese objeto, ¿no? Entonces tenemos masa es igual en este caso a W, que es peso entre la gravedad. Entonces tenemos masa es igual al peso, que es 16 libras fuerza sobre 32. 32 ¿qué? Pies sobre segundo cuadrado. Sabemos que una libra fuerza es igual a ¿qué? A un slug. Un slug por pie sobre segundo cuadrado, todo siendo dividido por 32 pies sobre segundo cuadrado. Pie con segundo cuadrado se va por el álgebra de las unidades y tenemos que masa 16 entre 32 da ¿qué? Un medio, ¿no? Un medio de slug. Esa es la masa. ¿En qué unidades? Slugs. Masa es igual a un medio de slug. ¿Por qué? Porque la libra fuerza la cambiamos por su factor o esa equivalencia, que es un slug por pie sobre segundo cuadrado es igual a una libra fuerza, entre los 32 pies sobre segundo cuadrado, que en este caso le quitamos el punto 1. Creo que es 1.74 a la gravedad. ¿Para qué? Para que dé de una forma más amigable la masa. Entonces tenemos M es igual a un medio de slug. Díganme. Bueno, ahora ya tenemos todo, ¿qué? Todo para plantear la ecuación, ¿no? Acuérdense que la ecuación diferencial sigue este formato. M, que es la masa, por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, es igual a menos K por X menos beta, que en este caso multiplica ¿qué? A la velocidad instantánea. Entonces ya Profe, con esto... permiso. Sí, dime. Profe, no entiendo de dónde sale ese 32 pies. O sea, ¿no era 3.2? Sofía, este 32. Ajá. Sofía, es que estamos calculando la masa. La masa es W, que es el peso entre la gravedad. Este 32 es el 32 de la gravedad, de la aproximación de la gravedad que estamos tomando. Ah, ya. Ok. O sea, ese 3.2 resultó de que es lo que se estira el resorte menos su longitud inicial. Esa es S. Es la elongación o la deformación del resorte cuando se le coloca el objeto, ¿no? Ese es el valor de S. La elongación, la deformación inicial del resorte, Sofía. Ese 3, o sea, resultó 3.2, pero puede haber resultado otro número, ¿no? Fue una casualidad que coincidieran parecido a los números, pero no va a ser regla, ¿eh? Bueno, ¿podemos seguir? Profe. Sí, dime. No, o sea que sí puede seguir. Ah, bueno, miren. Entonces ya sustituimos todos los elementos. ¿Cuánto vale M? Un medio, ¿no? Un medio de la segunda, ¿qué? Derivada de X con respecto a T. Igual a menos K, que ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale K? Menos por el valor de K, 5X. Menos que menos 1 de X de T. Entonces, pasamos todo del ¿qué? Del lado, todas las expresiones, todos los términos del lado ¿qué? Izquierdo. Acomodamos. ¿Queda qué? Queda más de X de T.
más 5x igual a ¿qué? A 0. Multiplicamos todo por 2 para llevar ¿qué? A la forma estándar, ¿no? Y tenemos segunda derivada. Segunda derivada. 2 por 1 medio, 1. Aquí tenemos, aquí es 2 por 1, 2. Más 2 veces la primera derivada de x con respecto a t. 2 por 5, 10x. Y 2 por 0, 0 del lado derecho, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos ¿qué? Tenemos la ecuación ¿qué? La ecuación en la forma estándar. Tenemos la ecuación en la forma estándar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de la primera derivada es ¿qué? 1. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí? El discriminante, ¿no? Lambda, omega, lambda al cuadrado menos omega cuadrada. Tenemos que identificar en este caso quién es qué, quién es lambda y quién es omega cuadrada. ¿Puedo seguir? ¿En la otra pizarra? Sí, Sí, profe. bueno, digo yo, no sé lo que más. Sofía, Maffer, Industrial, ¿puedo seguir? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense. Ya que tenemos la ecuación diferencial, voy a volver a colocarla acá. Segunda derivada de x con respecto a t. Aquí creo que es más 2. Y aquí es más 10. Igual a 0, 10x. Necesitamos identificar quién es lambda, ¿no? Recuerden, lo que multiplica en este caso, eso ya depende de lo que la asignación de variables o constantes, de hecho constantes, ¿no? 2 lambda es lo que multiplica ¿qué? A el término de la velocidad, ¿no? Que es la primera derivada. Eso es 2 lambda. Y esto va a ser ¿qué? Omega ¿qué? Omega cuadrada, ¿no? Omega cuadrada es lo que multiplica al término en x. Entonces, tenemos que 2 lambda vale ¿qué? 2 lambda vale 2. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Lambda vale ¿qué? 1. Entonces, el discriminante de segundo grado, ¿qué nos dice? Lambda cuadrada menos omega cuadrada, vamos a ver cuánto vale. Tenemos 1 al cuadrado menos 10, que es omega cuadrada. Queda 1 menos 10, ¿cuánto es? 9, negativo, ¿no? Como el discriminante, esto es menor que 0, ¿eh? El discriminante es menor que 0. ¿En qué caso estamos? Caso 1, subamortiguado. Caso 2, críticamente 3. amortiguado. O 3, subamortiguado. Estamos en el caso 3, que es que sobre subamortiguado. Subamortiguado. Caso 3, subamortiguado.
Entonces, como el discriminante es 9 menor que 0, tenemos que es caso 2 subamortiguado. Entonces, vamos a plantear que la ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. Entonces, tenemos que es m cuadrada más 2 omega más 2m más 10 igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, utilizando la fórmula general de segundo grado, ¿cuánto vale A? A vale 1, B vale 2, C vale ¿qué? 10. Entonces tenemos M vale menos por el valor de B más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por A por C. Todo siendo dividido por 2 por 1. Entonces tenemos M es igual a menos por más, menos 2, más menos 2 al cuadrado 4, 4 por 1, 4 por 10, menos 40, sobre 2 por 1, 2, menos 2, más menos 4 menos 40, ¿nos queda qué? Nos queda menos 30, menos 36. Todo dividido por 2. Haciendo el análisis para números complejos, porque tenemos raíz de un número negativo, nos queda menos 2 más menos 6i sobre 2, dividiendo cada uno por 2, menos 2 entre 2, más menos 6i sobre ¿qué? Sobre 2, 2 entre 2 menos 1, 6 entre 2 da 3. Miren, y aquí podemos hacer como eco de lo que teníamos, ¿no? Cuando en el segundo parcial identificábamos quién es alfa y quién es beta, ¿eh? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale alfa? 1 negativo. Bueno, vamos a utilizar otras letras. Vamos a llamarle a esto A, para no confundirnos con la otra beta. A esto le vamos a llamar A y a esto le vamos a llamar B. Entonces, A es la parte real y B es la parte ¿qué? Es el valor absoluto del coeficiente de la parte compleja. Entonces, tenemos que B vale ¿qué? 3. A es la parte real que se toma con su signo como tal. B es el coeficiente de I que se toma con valor absoluto. El caso es que B siempre va a ser positivo. Y a partir de aquí ya podemos escribir nuestro formato de solución, ¿qué? De solución general, ¿no? Vamos a escribir es X igual a exponencial, ¿cuánto vale A? Menos 1, puntito T, C1, coseno del valor de B, que es ¿cuánto? 3T, más C2, seno de 3T, y aquí ya tenemos nuestra ¿qué? Nuestra solución general. Ya tenemos nuestra solución, ¿qué? Nuestra solución general. Tomen nota, por favor.
¿Podemos seguir? Sí, profe. A ver, miren, bueno. Tienen sus 20 minutos. Yo, porque me conozco, si todos quieren irse a tomar su receso, adelante, o si alguien, no hay problema. O sea, yo les digo, yo prefiero, aunque sea terminar solito el video ahora porque me conozco, a que yo luego se me olvidan las cosas y lo vengo haciendo días después. Entonces, aunque yo me quede solito, yo termino el video y así lo subo. Entonces, el que guste tomar sus 20 minutos como considere, ¿eh? Y el que guste quedarse, bienvenido, ¿eh? Yo voy a seguir, les digo, porque me conozco, prefiero terminarlo de una vez. Prefiero, aunque yo me quede solito, lo termino solito de una vez. Como consideren, ¿eh? Yo voy a seguir, ¿eh? El que guste quedarse, adelante. Y si no, no hay problema. No hay detalle. Le digo, yo necesito terminarlo porque me conozco. Prefiero terminarlo todo en un acto. Entonces, el que guste irse a su receso, adelante, no hay problema. Yo como sea, yo voy a subir el video. Entonces, el que considere ir a hacer sus pendientes o a su receso, adelante, no los puedo retener, ¿no? Digo, yo porque me conozco, prefiero terminar las cosas ahorita, porque me conozco. Entonces, tenemos ya la solución general. Entonces, ¿qué necesitamos derivar? ¿Qué necesitamos hacer para encontrar la solución particular, ¿no? Entonces, ahora vamos con qué, a encontrar qué, la solución particular. Entonces, la solución general la tenemos, ¿no? Entonces, derivamos. Exponencial por la derivada del corchete, que es menos 3c1 seno de 3t más 3c2 coseno de 3t más, ¿sería qué? Sería lo que está en el corchete por la derivada, ¿qué? Por la derivada del exponencial. Y eso nos queda menos que menos e a la menos t. Bueno, lo voy a escribir más en orden. Quedaría más c1 coseno de 3t más c2 seno de 3t puntito el exponencial, ¿qué? El exponencial negativo. Entonces, esto es la derivada. Ahora necesitamos sustituir, ¿no? Entonces tenemos las condiciones de valor inicial. Condiciones de valor inicial. Tenemos que el desplazamiento, ¿cuánto era? La posición era 0, ¿verdad? La posición era 0. No, esa es la velocidad. Entonces tenemos que la posición es menos 2 y que la velocidad es 0, ¿no? Entonces, eso lo vamos a sustituir acá, ¿no? Para plantear, ¿qué? Para plantear el sistema de ecuaciones y resolverlo, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, ¿cuánto vale la posición inicial? Es menos 2, ¿no? Entonces va a ser menos 2, que es la posición inicial, igual a exponencial de menos 0 por C1 coseno de 0. 3 por 0 es 0, ¿no? 3 por 0 más C2 seno de 3 por 0. Seno de 0 se va a hacer 0, entonces en consecuencia esta parte que se va a hacer 0. Entonces tenemos la segunda sustitución, que es la de la derivada. Entonces tenemos 0 igual a exponencial de menos 0 menos 3c1. Recuerden que seno de 0 es 0, ¿no? Entonces esta parte se va a hacer 0 más
3C2 coseno de 0, esta parte se va a hacer, ¿qué? Se va a hacer 1. Más C2 coseno de 0 es 1, ¿no? Más C2 seno de 0 es 0. ¿Por qué? Por E a la menos 0. Entonces, aquí vamos a simplificar para formar nuestro sistema de ecuaciones y tenemos menos 2. E a la 0 es 1. Esto se convierte en 1. Entonces tenemos 1 por C1. ¿Queda qué? Queda C1. Porque toda esta parte se hace 0. Y tenemos 0 igual a esta parte, menos 3C1 por 0. Esto se hace 0. ¿Queda qué? Queda 3C2. Entonces, aquí queda ¿qué? Queda aquí es C1. C1 por 1 más C2. Esta parte se hace 0. Y nos queda C1 por menos, porque es menos 1. Nos queda ¿qué? Nos queda menos C1. Entonces queda ¿qué? 3C2. Queda aquí C1 por menos, queda menos C1. Y ya tenemos todo, ya tenemos el valor de C1. Ahora aquí nos hace falta encontrar C, ¿no? C2. Entonces tenemos que 0 es igual a 3C2. Pero ¿cuánto vale C1? Vale menos 2. Entonces menos por menos, más 2. Entonces, ¿cuánto vale C2? C2 vale ¿qué? Menos 2/3. C1 vale 2 negativo. Y tenemos la sustitución 0 es igual a 3C2 menos C1. Sustituimos el valor que es menos por menos y queda 3C2 más 2 porque C1 vale 2 negativo. Y tenemos que C2 vale ¿qué? C2 vale menos 2/3. ¿Dudas? Encontramos el valor de C1 y ya tenemos que ya tenemos el valor de C1 salió directo. C2 menos 2/3. Ya tenemos los elementos para qué, para tener nuestra solución ¿qué? Nuestra solución particular. Pregunta si alguien estuviese. El procedimiento es el mismo que en el ejercicio anterior, solo que en este caso pues va a ser ¿qué? Subamortiguado, ¿no? Por el valor de D, que es el discriminante de segundo grado, después de identificar quién es lambda y quién es omega cuadrada. ¿Preguntas? Preguntas si alguien estuviese. Preguntas. Bueno, entonces vamos a proceder ¿qué? Vamos a proceder a escribir la solución particular, ¿no? Entonces tenemos x de t es igual a e a la menos t. ¿Cuál fue el valor de C1? Fue menos 2, ¿no? Menos 2 coseno de 3t menos 2/3 de seno de 3t. Aquí tenemos nuestra solución ¿qué? Particular. Ahora, a partir de esto vamos a encontrar ¿qué? La velocidad, ¿eh? Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad, no? Derivamos la primera, derivamos x, ¿no? Bueno. Gracias, Abraham. Bueno, entonces tenemos exponencial y derivamos lo que está en corchete, ¿no? ¿Qué queda? Derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces queda 6 seno de 3t. Derivada de esto queda ¿qué? Queda menos 2 coseno de 3t. Más que es u por derivada de b.
más b por derivada de u, que es ¿cuánto? Menos exponencial de menos t. Entonces, aquí vamos a tener términos semejantes. Tenemos 6 exponencial de menos t seno de 3t, exponencial por menos 2 tercios, es la derivada. Entonces queda exponencial por 6, queda exponencial, 6 exponencial de menos 3 seno de 3t, menos 2 exponencial de menos t, coseno de 3t, menos por menos más, queda más 2 exponencial negativo de t, coseno de 3t, menos por menos más 2 tercios exponencial de menos t seno de 3t. Entonces tenemos la velocidad y reducimos términos semejantes. 6 más 2, a ver, 6 exponencial de seno con más 2 tercios. Entonces tenemos 6 más 2 tercios, esto da 20 tercios. 20 tercios exponencial de menos t, seno de 3t. Tenemos esto con estos, resulta que son ¿qué? Resulta que son términos semejantes, ¿no? Y se reducen, ¿no? Entonces, ¿esto es qué? Esto es la velocidad, ¿no? Esto es la velocidad. Esto es la velocidad. Ahora, ¿qué nos toca? Calcular la segunda derivada para calcular ¿qué? La aceleración, ¿no? Entonces, a de t es igual a la segunda derivada, ¿no? De x. Y es igual a la derivada de ¿quién? De la velocidad, ¿no? Entonces tenemos 20 tercios que aplicamos la regla del producto. Es lo primero por derivada de lo segundo. La derivada de lo segundo, derivada de seno de 3t, ¿cuánto da? 3 coseno de 3t. U por derivada de b más b, que es seno de 3t, por derivada del exponencial, que da ¿cuánto? Que da menos exponencial de menos t. Entonces tenemos que la aceleración instantánea igual nos queda, multiplicamos, queda que esto por esto, queda que 20 exponencial de menos t coseno de 3t, 20 tercios por esto, aquí tenemos coeficiente 1, más por menos, menos, por el 20 tercios queda menos 20 tercios exponencial de seno de 3t. Lo que podemos hacer aquí es factorizar el 20 y el exponencial, ¿no? Quedaría 20 exponencial de menos t, ¿qué quedaría? Coseno de 3t menos 1 tercio del seno de 3t.
Entonces tenemos la graficar, ¿no? Tenemos la posición, tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. Recuerden, el que considere irse, no hay detalle. Lo termino ahora porque yo me conozco y luego se me va a olvidar en vacaciones. Entonces ya tenemos los tres elementos. Entonces, ¿qué procede? Procede la gráfica, ¿qué? Procede la gráfica en Desmos. Procede la gráfica en Desmos. El tiempo tiene que ser mayor o igual que 0, ¿para qué? Para las tres expresiones. Entonces, me voy que nos vamos a Desmos, y esa va a ser la última parte. Entonces, nos vamos a Desmos, ya guardé esta gráfica, voy a hacer otra. Entonces, tenemos que, vamos a llamarle S, ¿qué? Pues S por cuestión de Desmos. Tenemos que es exponencial de menos t, paréntesis, menos 2 coseno de 3t, menos 2 por coseno de 3t, menos 2 tercios de seno de 3t. Ajá. Pero nosotros tenemos que especificar que t mayor o igual que 0. Entre llavecitas. Entonces, ahí tenemos que tenemos en este caso, acuérdense que S sustituye a nuestra X. Ahora vamos con la velocidad. Voy a compartir Desmos. Entonces tenemos S que es ¿qué? Que es la posición, ¿no? Pero cambiamos S en lugar de X por cuestión de Desmos. Entonces vamos a escribir en este caso la velocidad, que es exponencial de menos t, puntito, y tenemos, es menos 20 tercios. Menos 20 diagonal tercios por el exponencial, puntito, por seno de 3t, por seno de 3t, igual con la restricción que t mayor o igual que 0. Es la gráfica azul. Nos hace falta la aceleración. Aceleración es igual a 20 exponencial, 20 puntito exponencial de menos t, puntito, paréntesis, coseno de 3t, coseno de 3t, menos 1/3 de seno de 3t, por seno de 3t. Igual con la restricción que t tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Entonces, ahí tenemos nuestras tres gráficas.
Ahí tenemos nuestras 3 gráficas. Entonces, gracias por las personitas que se quedaron hasta el final. ¿Dudas? Porque yo entiendo que continúan con su próxima clase. No, profe. Pero sí, ya ¿Dudas? tenemos que irnos porque tenemos la Sí, otra sí, clase. entiendo. Sí. Ajá. Bueno, entonces por mi parte, bendiciones, feliz año, que se la pasen muy bien con su familia. Dios les bendiga, cuídense mucho y seguimos en comunicación. Si hay asesorías en vacaciones, yo les aviso. Listo. Igualmente, profe. Sale. Hasta Felices luego. fiestas. Igualmente, hasta luego. Felicidades a todos. Hasta Luego, luego. profe. Subo el video más al rato. Hasta luego.